Hola, mi querido equipo de octavo. Estoy acá con ustedes para presentar unas explicaciones que les pueden ayudar para química. Vamos a hablar de las funciones inorgánicas y nos vamos a concentrar en el inicio de este asunto. Para poder hablar de esto tenemos que comprender un poquitín la tabla periódica. La tabla periódica tiene la forma de organizar los elementos en grupos y en periodos. Organiza todo de manera horizontal y verticalmente. Asigna números atómicos, asigna números de oxidación y una cantidad de características de los elementos. Asimismo, asigna símbolos, por ejemplo, no sé, el hierro, ¿cierto? Fe, o por ejemplo el hidrógeno, H, o por ejemplo el oxígeno, y así todos los elementos. Pero se pueden dar ustedes cuenta y que acá estamos hablando de dos elementos, dos clases de elementos que son fundamentales para poder empezar a entender esto de las funciones de la química inorgánica, y ellos son los metales y los no metales. En la tabla periódica, queridos estudiantes, vamos a hacer esa lectura desde la parte izquierda de la tabla periódica hacia la parte derecha. Los elementos que se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica son los más metálicos o los más metaleros, como suelo decir yo. Ahí nosotros encontramos elementos que por su nombre pareciera que no son tan metaleros, como por ejemplo el magnesio o como por ejemplo el sodio. Son dos elementos muy utilizados en este tipo de ejercicios. En la medida que la tabla periódica avanza hacia la derecha, los elementos van siendo menos metálicos. Curiosamente, los elementos menos metálicos son, por ejemplo, el hierro, ¿cierto? Pero también hay otros como el cobre, como la plata, como el aluminio, ¿cierto? Que van siendo menos metálicos en la medida que avanzamos hacia la derecha de la tabla periódica. Y pues finalmente llegamos nosotros a este lugar que voy a rayar acá en este momento, en donde encontramos los menos metaleros, los menos metálicos o los no metales. Allí encontramos, por ejemplo, el cloro, encontramos, por ejemplo, el fósforo, encontramos, por ejemplo, el azufre, ¿sí? Son elementos menos metálicos. Pues las propiedades metálicas las vamos a mirar de pronto en un video posterior, pero pues para que empecemos a comprender un tricitico este asunto de la tabla periódica y cómo se nos organiza. Ahora bien, si ustedes notan, acá tenemos nosotros un rayadito de color verde neón, y acá en este lado, en estos dos lugares están los gases. El hidrógeno se encuentra en este lado, que es el primer elemento de la tabla periódica, y en este otro lado encontramos nosotros los gases nobles. Se llaman gases nobles porque ellos no reaccionan casi. De hecho, no reaccionan, son poco reactivos. El hidrógeno debería pertenecer a ese parche, pero pues por cuestiones de organización de la tabla periódica relacionada con la cantidad de electrones y otras características, entonces el hidrógeno se ubicó allá como el primer elemento de la tabla periódica. Por eso el número atómico del hidrógeno es número atómico 1, es el primer elemento. Bueno, acá nosotros también tenemos este sector rayado donde hay dos elementos que son muy extraños, que son el actinio y el lantano. Esos dos elementos nos dan origen a algo que se llaman los elementos de tierras raras, que son los que están acá y que tienen nombres extrañísimos, el einstenio, el europio, etcétera. La mayoría de ellos, si no todos prácticamente, son elementos, primero, pues son difíciles de conseguir en la naturaleza, y segundo, pues que son radioactivos, son peligrosos, etcétera. Pero por eso no se preocupen, que eso nunca lo preguntan en las pruebas de estado, ni siquiera en las bimestrales vamos a preguntar por el europio. Ahora bien, tenemos nosotros acá los metaleros y los no metaleros, los metales y los no metales. Vamos a hablar de los óxidos como la base de este primer paso de la explicación. Simbolicemos los metales solo con la M y los no metales con NM, y el oxígeno así con O2. Ahora,
Si yo genero una reacción química en donde se combine el metal con el oxígeno, voy a tener algo que se llama un óxido básico. Y si yo genero una reacción en la que se combinen un no metal con el oxígeno, voy a tener un óxido ácido. ¿Listo? Todavía no vamos a hablar de nomenclaturas ni nada de eso, solamente es para que entendamos acá lo elemental, lo más esencial. En ese orden de ideas, por ejemplo, uno de los más metaleros que les decía yo, el sodio, pues con el oxígeno, entonces pues acá tenemos un óxido básico, ¿sí? Des en cuenta que primero colocamos el metal y luego colocamos el oxígeno. En este otro caso vamos a colocar uno de los que es poco metalero, el cloro y el oxígeno. Nuevamente fíjense que colocamos el no metal primero y luego colocamos el oxígeno. Esto sería la forma en la que se escriben los óxidos básicos y los óxidos ácidos y la forma en la que vamos a empezar las explicaciones de este maravilloso tema que se llama las funciones de la química inorgánica. Entonces, pues, los espero en el siguiente video.